¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Comenzamos este segundo ciclo de charlas con Javier Sicilia y personas expertas, expertos en diversos temas. Este ciclo intitulado La agonía de Leviatán, reflexiones sobre la crisis del Estado. Una segunda parte después del ciclo de Contra el mal y la crisis civilizatoria, donde se profundizarán aquellas ideas vertidas en la primera parte de estas charlas, donde se analizaba la crisis civilizatoria por la que atravesamos, poniendo un particular énfasis en la crisis del Estado. El estado de bienestar que ha muerto o que está muriendo, un estado que se niega a garantizar seguridad y justicia, un estado que cede terreno ante crimen organizado, militares y grupos económicos. Este será parte de las reflexiones que se harán en estas 5 charlas de Javier Sicilia, que serán transmitidas por Cultura en Directo UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM en sus redes y del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí iniciando un ciclo que lleva por título La agonía de Leviatán, reflexiones sobre el Estado. Vamos a iniciar este diálogo con el doctor Claudio Lomnitz, que bueno, casi no necesita presentación, pero doy algunos rasgos, ¿no? Todo el mundo lo hemos leído en la jornada, sus análisis políticos. Él es doctor catedrático de la Universidad de Columbia, ¿no? Es antropólogo social, es chileno-mexicano, nos pertenece a ambos países, aunque su trabajo lo desarrolla como académico, investigador en Estados Unidos. eh, es miembro del Colegio Nacional, eh, tiene muchas publicaciones, yo voy a dar dos porque son muy largas sus publicaciones. Una es Salidas del Laberinto, Cultura, Cultura e Ideología en el Espacio Nacional de México, el retorno del camarada Ricardo Flores Magón, que a- aparecerá en una charla pronto, el doctor Lomnitz, hablando sobre este tema apasionante. Yo le hizo su biografía, es una biografía en realidad de Ricardo Flores Magón que me apasionó. Tiene un libro sobre el que vamos a abordar, que se publicó, son sus conferencias que dio en el Colegio Nacional en 2021 y se publicaron en el 2022 bajo el título del Tejido Social Rasgado, que es ahí nos vamos a introducir con el tema del Estado. Y para aquellos que no lo conocen, también ha incursionado en el teatro, en la literatura, al lado de su hermano eh, Alberto, ¿no? De hecho, ganó un premio con una obra de teatro histórica importante, y, y vale mucho la pena también eh, abordar al doctor Lomitz desde el ángulo literario. Además su pluma es muy buena, tanto en el ensayo como en la literatura, ¿no? Si no tuviera una buena pluma en la literatura no se le hubiera dado, pero ha hecho un trabajo importante a nivel del teatro y de la dramaturgia. Pues gracias, Claudio, por estar con nosotros, ¿no? El tema que nos compete dentro de este ciclo es una pregunta, ¿no? Una, las abdicaciones del Estado. Hay abdicaciones en el Estado. Yo quisiera situar este ciclo que inauguramos, viene de otro ciclo donde estuvimos discutiendo ya de un universo, desde una perspectiva muy filosófica, incluso teológico-histórica, eh, el tema del mal y la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, partimos de que este modelo, bueno, esta idea del Estado se viene construyendo desde el imperio y el cristianismo, ¿no? Y que tuvo varias fases, ¿no? Este, una larga fase hasta el momento de la Ilustración, donde viene realmente un quiebre y donde los ilustrados de alguna forma en su crítica retoman mucho de los aspectos que nacieron de toda esta idea del Estado que viene insultada por el judeocristianismo, ¿no? Y vinieron los totalitarismos, no se logró articular un buen Estado democrático, eh,
incluyente, etcétera, etcétera, hasta la caída del muro de Berlín que permitió de alguna forma o permitió la ilusión de poder crear un estado de bienestar, que ha durado poco, ¿no? Ese estado de bienestar. Y yo creo que tu libro, sobre el que yo creo que ahorita voy a pedir que nos hables sobre eso, muestra, ¿no? Es decir, yo creo que precisamente, es decir, las instituciones y esa institución del Estado que nace en Occidente son obras humanas y como toda obra humana tiene desarrollo, su punto culmen, su degradación y probablemente su muerte. De ahí el tema que nos está ocupando, ¿no? La agonía del Leviatán, como lo definió Hobbes al Estado, ¿no? Eh, y la reflexión sobre el Estado. Realmente el Estado ya llegó a ese punto agónico, estamos en los límites en que el Estado ya se volvió inoperante para custodiar, como es su base fundamental, la justicia, la seguridad y la paz de sus ciudadanos. Y realmente tendremos que buscar otro modelo. Las conclusiones a las que llegamos. Y ahorita nos estamos focalizando en el Estado, dadas las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Y que son verdaderamente críticas. Y yo me gustaría mucho, tú tienes en el tejido social rasgado, tú tocas una parte del Estado, si no me equivoco, el poder judicial, la parte de la seguridad, la parte de la paz social, ¿no? Y me gustaría que nos apuntalaras para poder ir trabando estas cuestiones de la agonía de Leviatán y si haya una abdicación del Estado, al menos desde esta parte de la que tú estás tratando en este libro, que lo haces con mucha precisión, mucha claridad y muchos datos importantes, para que podamos tener una base sobre el diálogo que quiero tener contigo, Claudio. Encantado, y pues me siento muy honrado y emocionado de poder tener esta conversación, la verdad. Y como tú sabes, yo soy antropólogo, un poco historiador, y quizá todos los conceptos filosóficos y políticos necesarios no los tenga para, para abarcar la temática del gran ángulo que se ha venido desarrollando en estas conferencias. Pero de todas maneras lo voy a intentar, si no te molesta, porque No, al contrario, Claudio. creo que hay que intentar y por lo menos hacer más explícitas las premisas de las que uno parte o las observaciones de las que uno parte para poder seguir entendiendo, ¿no? Con un tema tan grande como este, ¿no? A mí, uno de los puntos de partida que tengo en este libro del tejido social rasgado es que vale la pena separar un poco el análisis de la soberanía del análisis del Estado. Es decir, que mucho eh, que muchos de los atributos que tenemos del Estado, que imaginamos como un proceso, digamos, de progreso inexorable, o una teleología del Estado, eso hay que interrumpirlo un poco, hay que estudiar realmente en detalle qué es lo que va a veces quedando del Estado, qué pedazos o pedacerías de eso que imaginamos que va todo junto. Es decir, en dónde hay abdicaciones, como lo pusiste tú en esta, o si no, a veces no son abdicaciones, sino simplemente como una especie de negligencia extrema, ¿no? Es decir, sin abdicar a la función clásica, no se atiende, ¿verdad? Eh, ¿Y qué es lo que eso implica o no implica para el tema de la soberanía? Porque lo que alego en estos ensayos es que lo que se puede observar en la última, tal vez a lo largo de los últimos 40 años en México, es un proceso en que hay una centralización progresiva en la figura en la institución de la presidencia de la República, la figura del presidente de la República y en digamos, las partes del Estado que están directamente relacionadas con ese poder central,
eso se ha ido concentrando al tiempo que el Estado ha ido abandonando o fracasando a veces en proyectos que tienen que ver con algunas de sus funciones históricas, entre las cuales algunas que normalmente uno pensaría son centrales, como por ejemplo la administración de la violencia en el territorio, ¿no? Es decir, algunas de las definiciones clásicas del Estado imaginan al Estado como digamos, un ramillete de instituciones que entre todas tienen un poder, concentran un poder legítimo, digamos, sobre la violencia en un territorio. Y de pronto tenemos una situación en que eso se ha perdido sin que el Estado desaparezca. Entonces, sí tenemos un Estado que claramente ha estado naufragando respecto a algunos de las responsabilidades clásicas del Estado, incluso de algunas responsabilidades que no necesariamente con gran perfección, pero que antes eran parte de la responsabilidad del Estado, sin que el Estado esté desapareciendo, ni mucho menos, sino que con una figura cada vez, yo diría, más grotesca de soberano, del soberano. Entonces hay el análisis en realidad trata en parte de separar el análisis del Estado del análisis del soberano. Es decir, no es lo mismo. En el caso mexicano, y no es el único, ha habido en estos últimos años una verdadera obsesión por la soberanía, la recuperación de la soberanía. Y esa obsesión con la soberanía está asociada, por un lado, a un nacionalismo exacerbado y por otro a una concentración de poder en la figura presidencial y en la presidencia. Esa obsesión va de la mano, de hecho, irónicamente, de la abdicación de muchas de las funciones clásicas del Estado. Sí, a mí, leyendo tu libro, me impresiona mucho esta cuestión del soberano y de la abdicación de la parte de la seguridad y de la justicia en el Estado, ¿no? Eh, es decir, hay como si se hubiera una escisión terrible, ¿no? Entre la soberanía y el asunto del Estado. Algo que lo que nos gobierna ahora es otro, no sé si sea exacto decirlo, es otro tipo de soberanía, la del crimen organizado, ¿no? Es decir, que ya no tiene nada que ver con el Estado o que se manifiesta como una especie de Estado paralelo, ¿no? Hay una... Mientras sí, 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 muy de sí, sí, acuerdo. Claudio. Muy de acuerdo. O sea, desde mi punto de vista, parte de lo que ha ido pasando es que ha ido surgiendo como polos alternativos de soberanía, ¿no? Y el más claro es el del crimen organizado. Y no es que desaparezca la figura del soberano en el Estado, pero son como polos, podríamos llamarlos fantasmales, que se caracterizan por una cosa, el contraste, la manera en que yo conceptualizo la relación entre esos dos tipos de soberanía. A una la llamo como soberanía positiva y la otra soberanía negativa, no en el sentido de bueno o malo, aunque hay algunas ramificaciones para hablar de la maldad y de la bondad. Pero digamos, la visión clásica de la soberanía del Estado está basada en algo parecido a lo que el famoso sociólogo o antropólogo, según a quien le preguntes, Emilio Durkheim, llamaba solidaridad orgánica. Es decir, la idea de Durkheim era, bueno, las sociedades modernas son sociedades que se caracterizan por una compleja división del trabajo social. Entonces, la solidaridad no puede partir de la semejanza, porque la sociedad está compuesta de gente que tiene ocupaciones muy diferentes. Entonces, la solidaridad proviene de una idea de interdependencia, es decir, de una serie de toma y daca, ¿verdad?, entre gente que se dedica a diferentes cosas y que dependen los unos de los otros. Esa idea de solidaridad orgánica, el Estado moderno se supone que representa a esa sociedad que es muy diversa, muy compleja, y el Estado, digamos, concentra la racionalidad de esa división del trabajo
el soberano es capaz al final como de mediar entre todos esos intereses particulares en pro del interés general, ¿no? Algo así. ¿Mm? Eso llamémoslo solidaridad positiva, o soberanía positiva, basada en una solidaridad, digamos, orgánica. Pero hay otras soberanías que han ido emergiendo que se basan en una reciprocidad negativa. ¿Qué quiere decir? Que comienzas quitando. La reciprocidad normalmente comienza con un don, ¿verdad? Tú das y luego recibes. La reciprocidad negativa empieza con un acto violento de apropiación, ¿no? Tú quitas, luego frecuentemente das alguna pequeña concesión a cambio de una subordinación. Entonces, la soberanía negativa que vemos surgir por todas partes en México está basada en la reciprocidad negativa. Es decir, el crimen organizado se apropia, se adueña de algo y luego desde ahí gobierna, ¿no? Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en temas como pago de derecho de piso, que se ha generalizado muchísimo, es tomar, ¿verdad? Y luego, a cambio, supuestamente dar una protección, ¿no? Eh, y se ve en los temas que tienen que ver con asesinatos, con desapariciones, es quizá la forma más cruenta, ¿no? De esta clase de soberanía negativa, ¿no? De reciprocidad negativa y de una soberanía que se monta sobre eso. Yo puedo desaparecerte, yo puedo eliminar todo rastro de tu existencia, tu persona. Este, entonces, eso tenemos en México, una soberanía negativa que se ha esparcido pues, prácticamente por todo el territorio y que convive con estas otras formas más clásicas del Estado. Pero estas formas clásicas del Estado, yo a veces veo, y conforme yo leía tu libro, este, digo, pensando, reflexionando sobre lo que me provocaba y sobre lo que veo en el país, yo creo que esta soberanía negativa se está cada vez más ocupando el espacio de la soberanía. Es más, la soberanía positiva cada vez depende más de estas soberanías negativas, ¿no? Es decir, estos juegos del cash, por ejemplo, ¿no? Este dinero que fluye, quién sabe de dónde y a través de quiénes, y que permiten ganar elecciones que someten cada vez más la soberanía del Estado, aunque esa soberanía, especialmente hoy en día, quiera presentarse como el soberano de Leviatán, como el soberano del frontispicio de Leviatán, ¿no? Ese rey hierático que trae en su mano el báculo de la legalidad, de la legitimidad y la espada de la legalidad, pero en realidad ya no es así. Yo siento que el Estado está cada vez más capturado por ese tipo de soberanías, ¿no? Sí, y porque que, y estoy de que, y que acuerdo. se sostiene, sí, Estoy de acuerdo, perdón. porque la razón de eso me parece es que tiene que ver con la abdicación del Estado, o por lo menos el retroceso, no siempre es una abdicación, la retracción del Estado en cuestiones que tienen que ver con la regulación de las economías informales y de las economías ilícitas, ¿no? Entonces, como vivimos en un país en donde la mitad de la economía es economía informal, al momento en que el Estado, digamos, se repliega un poco en su capacidad de regular esa economía, eh, esas economías se tienen que regular de todas maneras. Alguien tiene que regularlas y entonces ahí entra, digamos, el crimen organizado, por así llamarlo, captura en buena medida esa función o por lo menos es un suplemento indispensable en la regulación de esas funciones y entonces se convierte pues en un factor, a veces en un factor totalmente crítico, como lo que dice respecto del financiamiento de las elecciones, de los partidos políticos, etcétera. Entonces, allí sí hay una cuestión pues bastante importante de entender y de denunciar, pero también de pensar que es el grado en el que los procesos electorales, que son buena parte de lo que llamamos democracia, este,
no están al final, digamos, a la merced, por lo menos en regiones importantes, en territorios importantes del país, de estas soberanías negativas. Porque yo veo una especie de esquizofrenia, ¿no? Estamos demasiado preocupados, digo, y es legítimo, por la democracia, ¿no? Como si realmente este país hubiese tenido algún momento democrático que no sea el de las urnas. Para mí las urnas no significan más que un proceso, ¿no? Pero esa no es la democracia, no, no, la democracia es un ejercicio, yo siento que es un horizonte, ¿no? Que de repente aparece y de repente estoy usando una terminología de Lomis, alguien, un politólogo del 68, ¿no? Que Ujú, tiene un libro muy inquietante que se llama La democracia radical. Y el paradigma que usa es justamente eh, el momento en que derribaron a Ferdinand Marcos, ¿no? Corazón Aquino, se unieron, y él habla de ahí de un momento democrático como el 68, ¿no? El momento democrático es el momento en que hay una nación se da a sí misma, el pueblo se da a sí mismo una unidad y un sentido, ¿no? Y después cuando se llegan las elecciones, todo eso, hay un poder, pero ese poder termina por robar algo de esa democracia estabilidad. Lo que me ujú, preocupa precisamente es que hay como una esquizofrenia. Estamos preocupados por la democracia, por salvar la vía electoral y su instituto, ¿no? Que está también capturado en muchos sentidos por los partidos, ¿no? Luego quiere ser capturado por uno solo, como si podría haber democracia en un país capturado por las soberanías negativas, con las dimensiones de criminalidad que tenemos, ¿no? Más de 300.000 asesinados, más de 100.000 desaparecidos, con las calles cooptadas de alguna manera, uno no puede transitar libremente y en paz y sabiéndose seguro a ciertas horas de la noche por ninguna carretera de este país, ¿no? O incluso ya ni hay seguridad en los bares o seguridad en ciertos restaurantes. Entonces, hay unas que seguramente estamos discutiendo y tratando de salvar esta soberanía positiva del Estado. En realidad, estamos jugando a favor de las soberanías negativas, ¿no? ujú, No ujú. estamos realmente buscando una forma de rehacer la verdadera soberanía que permitiría al Estado volver a ser operante en el sentido positivo. No lo sé, Sí, Claudio, tú estoy eres el muy de experto, acuerdo y yo creo, nomás. estoy muy de acuerdo. O sea, si lo piensas también, o sea, yo en los ensayos estos del tejido social rasgado, trato en parte de pensarlo un poco desde un punto de vista económico y de la economía política. Es decir, si tú, qué es lo que es una actividad, entre comillas, informal? Una actividad económica informal es una actividad que no se ciñe del todo, que sin ser una actividad ilegal en el sentido criminal o algo así, nada de eso, pero no se ciñe del todo a los reglamentos. Lo que quiere decir que está sujeta a la arbitrariedad de, entre comillas, la tolerancia de las instituciones del Estado. Entonces, la economía informal da un espacio de negociación para que el Estado, digamos, o los gobernantes, en las clases políticas y demás, eh, eh, negocien tolerancia a cambio de cosas, por ejemplo, a cambio de apoyo político. Entonces, en ese sentido tienes toda la razón. Me parece que la democracia tiene que ser visto como un horizonte de lucha y no simplemente como una realidad. Lo mismo que el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un horizonte de lucha. En México nunca ha habido Estado de Derecho. O sea, cuando toda la población mexicana ha tenido un acceso medianamente igualitario a la justicia. Nunca, nunca en toda su historia, ¿no? Entonces, es un horizonte de lucha, no es una realidad que describe nuestro régimen. Y creo que la democracia, estoy muy de acuerdo contigo, debe ser vista también como un horizonte de lucha y no simplemente como algo que existe y que, ¿no? Y es muy difícil que exista cuando por la actividad de la que vive una persona está sujeta a ser negociada
ya sea con una autoridad, llámese un policía, por ejemplo, ¿no? Un ministerio público, o llámese, pues, el cártel de quién sabe qué, ¿no? Tú decías algo, digo, entre muchas cosas importantes que está en este libro tuyo, este, decías en referencia a la ausencia de Estado de Derecho en este país, ¿no? Que de alguna forma, es curioso la paradoja, una extraña aporía, ¿no? La seguridad estaba enclavada a ver si lo puedo decir bien, ¿no? En la legitimidad del Estado, ¿no? Y su legalidad, pero el aparato judicial usaba la legalidad de manera ilegal, ¿no? Es decir, eh, los cochupos, digo, lo que todos hemos vivido, ¿no? El policía de tránsito que te para y hay que darle una lana para evitarte quedar entrampado en una estructura, en la estructura burocrática de estas sociedades liberales, ¿no? Bueno, o de las otras, la estructura burocrática es terrible, ¿no? Pero esto permitía a las policías controlar, ¿no? Hacer este, fuera del Estado de Derecho, mantenía la violencia, mantenía los grupos ilegales controlados, ¿no? Y permitía cierta seguridad. Pero con el Tratado de Libre Comercio, o con la construcción del Tratado de Libre Comercio se fue haciendo, hubo una demanda, si lo estoy diciendo bien, tú me corregirás, por parte de los otros socios del tratado, que decían, bueno, está bien, pero necesitamos moralizar tu país, que entre el Estado de Derecho, ¿no? Y vino este proceso de moralizar a las policías, ¿no? Y creo que tú demuestras ahí, vas mostrando cómo este aparato que intentó moralizar a las policías y empezó a sacar policías corruptos y todo eso, lo único que hizo fue abrir un boquete donde se establecieron los grupos informales y los grupos delictivos. Y quedó la seguridad al garete de ellos, es decir, otra vez se fue fortaleciendo las soberanías negativas, si no te he leído mal, ¿no? Sí, no, no, exactamente. Ese es la trayectoria. O sea, el primer punto que me parece que tenemos que digerir un poco como sociedad es tenemos que hacer una crítica a nuestra crítica de la corrupción. Es decir, había un sentimiento bastante ampliamente extendido contrario a la corrupción, pero la manera de imaginar la corrupción estaba un poco equivocada, porque, por ejemplo, si vemos cómo funcionaban las policías, previo al Tratado de Libre Comercio, previo a los movimientos de reforma a la policía en los años 1990 en adelante, eh, no era un problema de que tal policía o tal comandante fuera corrupto, era sistémico. Entonces, la extorsión era el sistema mediante el cual se regulaba el orden público. Y había, digamos, el sistema unipartidista, el autoritarismo, digamos, el PRI clásico, permitía ponerle algunos límites a la operación de la policía, que era realmente una especie, digamos, de sistema que extorsionaba a partir de cualquier infracción a la ley, ¿no? Entonces tú, pues, te pasabas un alto, te sacaban una lana, todo tenía un precio, ¿no? Todo, y entonces hablar de la corrupción como un problema moral de individuos corruptos o de pequeños grupos corruptos, cuando tu sistema se basa en la extorsión, es incorrecto. Entonces no puedes imaginar, por ejemplo, como sucedió en el 2018, las elecciones de López Obrador, de que la corrupción se resuelve, entre comillas, porque las escaleras se barren de arriba para abajo, porque no es un problema nada más de que tengas un líder honesto, aunque puede ser muy importante tenerlo, Claro. muy positivo tener un líder honesto, pero era una forma de funcionar y esa forma de funcionar no la puedes quitar
sin saber con qué la vas a sustituir. Y eso fue lo que se hizo. Trataron de moralizar, echaron a la calle a los policías que les parecían más violentos o más corruptos, pero el problema era sistémico, no era individual, y el resultado fue que todos esos policías que echaron, pues se fueron al crimen organizado, ¿por qué? Pues porque son profesionales de la violencia y no saben hacer otra cosa. O sea, si tú a mí me echas, yo soy maestro, he sido maestro toda mi vida, tú me corres de la universidad, pues yo trataré de hacer lo que sé hacer, ¿no? Trataré de dar clase en otro lado, buscaré chamba en una secundaria, o sea, ¿qué voy a hacer? Lo que sé hacer. Sí, 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 se fueron con su contraparte, ¿no? Se fueron de alguna forma con su cliente, Pasaron ¿no? de regular al crimen organizado a ser regulado por ellos, digamos. Sí. Ahora, esto que analizas muy bien dentro de las policías, dentro del sistema judicial, a mí me da la impresión que es extendible a cualquier realidad del Estado mexicano, ¿no? Es decir, en todo funciona un sistema de corrupción, ¿no? Y cuando quieres moralizar ese sistema, pues suceden este tipo de cosas o vienen quiebres que vulneran aún más esta idea del Estado con el que hemos funcionado, pero que no es propiamente un Estado de derecho, ¿no? Y Ujú. propiamente no es un Estado que nos permita albergar la posibilidad de vivir una verdadera democracia, ¿no? Como yo diría, ¿no? Este, ¿No crees, Claudio, tú citas por ahí a un, pues no sé cómo definirlo, si es un gran historiador, yo creo lo que es, y también un gran antropólogo, que es Polanyi, Karl Polanyi, cuando se habla de la desincrustación de la economía, ¿no? Este, Ujú. es decir, Sí, Polanyi, porque sí, el Polanyi, a mí me parece, por lo menos para mi lectura, da algunas claves, aunque escribió ya hace tantos años, sigue dando algunas claves de análisis muy importantes, porque una de las cosas que él muestra en la historia, su historia del capitalismo, es cómo la idea del mercado que se regula, autorregulado, llamado autorregulado, mercados que se regulan implican siempre una intervención fuerte de parte del Estado. O sea, es como contraintuitiva el argumento. Y entonces, y la defensa, digamos, de una economía que está más empotrada en lo social, en las relaciones sociales, frecuentemente proviene de movimientos populares, de movimientos, digamos, que surgen de abajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta idea de él es interesante porque significa que las reformas neoliberales, digamos, el proceso de transformación que comienza en México en los años 1980 y 90 implican una intervención muy fuerte del Estado para despolitizar la economía, ¿no? Quitarla de las relaciones de las clases políticas, los, eh, los diferentes como empresarios sociales, movimientos sociales que regulaban las cosas, quitárselo, arrancárselo. ¿Para qué? Pues para establecer un sistema de libre comercio internacional y no solo de libre comercio, sino también de libre flujo de capitales, ¿no? Es decir, también en ese sentido a veces está un poco mal nombrado el Tratado de Libre Comercio porque eh, protege la libertad del comercio, pero también protege ciertos flujos de inversión, ¿no? De capitales. Entonces, allí hay una intervención fuerte del Estado que al mismo tiempo está despojándose de funciones tradicionales y de instituciones tradicionales de las que ya no pueden ni siquiera bancar, ya no puede pagarlas, ¿no? Entonces, cuando tú dijiste abdicación del Estado, habría que ver ese proceso, habría que estudiarlo como historiador cultural, por ejemplo, un proyecto que yo siempre me he imaginado, pero que nadie ha hecho todavía y nunca he podido convencer a un estudiante mío que lo haga, y creo que a mí no me da la galleta, es estudiar todos los proyectos que se hicieron en el sexenio de José López Portillo. ujú, ujú, Como fue el último sexenio eh, este, pre-reforma neoliberal
y además sucedió en un momento de bonanza petrolera, ¿no? Entonces, en esa época se hicieron planes de desarrollo en todo el Estado mexicano, planes de desarrollo municipal, planes de desarrollo urbano, por secretaría, por estados de la federación. O sea, se hicieron, y todo eso en los años 80 quedó en la bancarrota. O sea, Proceso, la revista con la que tú colaboras, y has colaborado tantos años, si tú lees el proceso, cuando nació Proceso y en esos años, se dedicó años de su existencia en parte a documentar el naufragio del futuro imaginado en la época de López Portillo, ¿no? Esos futuros, esos planes de desarrollo, todo eso, de pronto en los años 80, creo que el gran archivo está en Proceso, ¿no? En la revista de Proceso, que va documentando cómo el fideicomiso, quién sabe qué, el proyecto, quién sabe cuánto, el polo de desarrollo, todo se va cayendo, ¿no? Entonces, es ese gran, digamos, naufragio del futuro López Portillista es en realidad el principio de esos procesos de abdicación, en donde de pronto el Estado se va zafando de tal cosa y tal otra, mientras afianza su capacidad de garantizar esta libertad de mercado. Por eso sirve, me parece todavía, lo de Polanyi. No sé cómo lo veas tú. Sí, yo lo veo, pero yo me iría todavía más atrás, ¿no? Y me permite un poco el diálogo que voy a tener después con Silvia Marcos, el siguiente, me permite ir aplanando el terreno. Yo me iría más atrás todavía en relación con Polanyi, ¿no? Y esto, pues, desincrustación, desencastración, tú lo dijiste de otra manera, desempotramiento de la economía, de otros ámbitos de la vida social. Yo me iría a la idea del desarrollo, ¿no? Es decir, hay algo que está atrás, que es cuando Harry Truman, 1949, en su discurso inaugural, creo que de la presidencia, si no me equivoco, decide que nosotros, América Latina, somos un país subdesarrollado. O sea, que lo que nosotros funcionábamos o como estábamos funcionando, eso no tenía nada que ver con, éramos un país atrasado, países atrasados, bárbaros, ¿no? Una idea colonial, ¿no? Y después vino, 12 años después viene Kennedy con su proyecto, ¿cómo es el proyecto? Estoy Sí, buscando sí, aquí que acaba de elogiarlo el presidente López Obrador, ¿no? Es decir, reprochándole a Biden que fue cuando Kennedy, la Alianza para el Progreso, ¿no? Y se mandan carretadas de dinero para empezar a sacarnos de nuestro atraso y de nuestras formas de vida que no estaban basadas en la economía, estaban basadas en otro tipo de cosas que quizá donde podríamos ver algo de eso sería en los grupos indígenas y lo que ha revelado tanto el zapatismo, ¿no? Es decir, que la economía era parte de un ámbito, pero estaba el ámbito religioso, pero estaba el ámbito de los ritos, estaba el ámbito de las relaciones maritales, estaba el ámbito de las relaciones comunitarias, y ninguno era mejor que otro, eran parte de un tejido social, ¿no? Pero este paquete de desarrollo, al cual también se subió la iglesia, ¿no? Mandó quién sabe cuántos efectivos el querido Juan 23, ¿no? Para apoyar realmente desde la evangelización, porque esto tenía un carácter que se un poco a la bondad cristiana, bueno, venía de allí, ¿no? Ya degradada, la bondad degradada del evangelio, ¿no? Este, y nos empiezan a dar paquetes educativos, paquetes, digo, para hablar de lo que Iván Illich criticó en su momento, ¿no? Paquetes de esta es la forma de la medicina, esta es la forma del transporte, los Cadillacs, los coches, y entra toda la lógica de lo que llamamos capitalismo, pero que en realidad es una lógica del desarrollo, ¿no? Es decir, el capitalismo la potencia, pero los, los países socialistas no escapan a ello. Marx creo que tampoco escapó y no se le podía pedir otra cosa. Él era un hombre que estaba a favor de lo que sería el desarrollo en el sentido en que ya lo estaba planteando Kennedy, ¿no?
Y esto precisamente volvió al Estado un monstruo que necesitaba poder y flujos económicos, ¿no? Y esos flujos económicos se fueron ya desencastrados y volviéndose el ámbito de todo, es decir, todo está permeado por lo económico, conforme va necesitando más dinero, independientemente también de la falta de Estado de Derecho, empieza a abrir el espacio a estas soberanías negativas, ¿no? Fíjate Y que yo sí, creo que habría que criticar también la idea del desarrollo, ¿no? Sí, me ¿cuáles son parece los límites muy, del muy desarrollo? interesante eso, esto que dices, sí. Y creo que así, siguiendo un poco la idea y haciendo un poco, jugando un poco el ping-pong con ella, este, me parece que lo que va sucediendo es que una serie em, de manifestaciones materiales que frecuentemente manifiestas en formas de consumo, hábitos de consumo, se convierten como en los índices de ese supuesto desarrollo. Es decir, el desarrollo no, la idea de desarrollo se convierte en los índices del desarrollo. Por ejemplo, eh, todavía en los años 1970, en los censos de México, en los análisis sociales, se usaba a partir del censo, por ejemplo, el consumo de la tortilla o del pan o el uso de zapatos o no zapatos, como un indicador, ¿no? De si era indígena la persona o no lo era, un indicador de modernización, de modernidad, y de hecho, la palabra, por ejemplo, indio, en esa época del siglo XX, Sí, segunda parte del siglo XX, se usaba frecuentemente no como una identidad estable, sino como una especie de estado transitorio, ¿no? Entonces, no seas indio, por ejemplo, sí, eh, deja de comer con la tortilla, usa tenedor y cuchillo, ¿no? No seas indio, ponte zapatos, no seas indio, saluda a la señora, ¿no? Es decir, había una serie digamos, de hábitos que eran completamente fáciles de adquirir, la mayor parte, bueno, fáciles o difíciles, pero, digamos, adquiribles externos, exteriores, ¿no? Que tenían que ver con el consumo, que se identificaron con el desarrollo. Tanto así que, y creo que los estados, los gobiernos mexicanos compraron esa idea y han seguido comprando esa idea, o sea, sí, sí, nunca han dejado de comprar esa idea. Entonces, al grado que frecuentemente no hay un espacio para cuestionar cierta clase de inversiones. Pongo un ejemplito. Cuando en esos años, en esas épocas, tipo Kennedy y demás que estás mencionando, pues habían las compañías que se llamaban en ese entonces transnacionales, ¿no? Que son diferentes a los capitales digamos, transnacionales de hoy, porque, por ejemplo, era la Ford de México, ¿no? Entonces era una armadora de Ford para el mercado mexicano, no era, o ajá, tal vez mexicano y centroamericano a lo mucho, ¿no? La General Electric de México, ¿no? Que era así, podía ser refrigeradores para el mercado mexicano, no para exportar a todo el mundo como puede ser las automotrices que existen en México hoy, ¿no? En el Bajío. Entonces, esas compañías, el estándar de los obreros, de vida de los obreros que trabajaban ahí, se convirtió como el estándar que tenía, al que tenía que aspirar toda la clase obrera mexicana, empezando por Pemex, que tenía que pues, generar por lo menos igual a eso o más, ¿no? O tantito más. Entonces, de pronto tienes una cultura obrera en Pemex que en realidad es, como se ha dicho, y no lo digo necesariamente mal, pero una especie de aristocracia del trabajo, ¿verdad? Que se pueden jubilar después de 20 años de trabajo, pueden heredar la plaza, tienen su equipo de quién sabe qué, o sea, toda la cosa parecida a la Ford, pero hasta más, porque era pues y el gobierno de México invirtiendo en esas cosas como si eso fuera igual a el desarrollo sin ser cuestionado. No hay nadie, o sea, no es que no haya nadie, porque sí ha habido figuras como tú mismo, Iván Illich, a decir, hay los zapatistas, ha habido movimientos sociales fuertes en contra de esto, pero realmente en el espacio político, en el espacio de los partidos políticos,
muy poco cuestionamiento de esto. Sí, bueno, frente a este universo estamos ya cerrando, casi acercándonos a la hora. Yo quisiera seguir platicando, hay muchas cosas, tenía aquí citas de tu libro, pero bueno, una hora es poco para un tema tan complejo y tan lleno de aristas como este. Pero frente a eso, ¿tú crees que es rescatable? Digo, veamos el tema México, ¿es rescatable el Estado? Es decir, y podremos devolverle a la soberanía eh, su relación sana, bueno, crear en esa soberanía una relación sana con el Estado. Digo, Yo nunca la ha pienso, habido. yo pienso que lo que hay que, desde mi punto de vista, no, nunca hemos podido, nunca en la historia moderna de México, hemos podido existir sin Estado. Ujú. Es una sociedad demasiado compleja, ¿verdad? Necesita esos niveles de coordinación, de construcción de bienes públicos, de toda una serie de, digamos, de trabajos, de servicios, etcétera, que están asociados con el Estado y para los cuales todavía no tenemos una alternativa a la escala necesaria para realmente decir podemos vivir sin el Estado, ¿no? A mí me simpatiza bastante en mucho la tradición, digamos, libertaria, anarquista y demás, pero yo no veo muy fácil que una sociedad con una población del tamaño de la mexicana, con una complejidad económica como la que tiene México, que pueda existir sin Estado. Entonces, nunca, no hemos existido sin Estado. Entonces, lo que tenemos no es no Estado, lo que tenemos es un Estado, este Estado, el que tenemos ahora, ¿no? Que es, me parece, pues, terrible, ¿no? Me parece bastante terrible porque las cifras que tú mencionaste al principio de nuestra conversación de muertos, de los últimos, de asesinados, ¿no? De desaparecidos, que ni siquiera son cifras, este, Reales, ¿no? muy exactas, son cifras mínimas, o sea, los números reales son mayores. Entonces, estamos hablando de un volumen, digamos, y además esos son los muertos y los desaparecidos, no son toda la gente que vive amenazada, aunque no los maten, o sea, tienen que entregar un dinero para poder estar o vivir con temor. No hay, digamos, libertad de acceso a lo público, al espacio público, a la calle, a la noche, ¿no? Todas estas cosas que estamos resintiendo. Entonces, me parece que eh, tenemos Estado, pero no tenemos el Estado que queremos. Y hay que empezar a, a ver pedacito por pedacito a dónde han estado las abdicaciones, a dónde está la negligencia, a dónde está la incompetencia, porque esas no es lo mismo. Es decir, hay veces que se abdica, se dice, esto ya no lo va a hacer el Estado. Antes lo hacía, ahora ya no. Hay veces en que no dicen eso, sino simplemente dejan que la cosa se vaya como languideciendo, ¿verdad? No invierten en un bien público, ¿no? No invierten en, no sé, en educación o no invierten en justicia o no invierten, o sea, dejan que languidezca. Y hay otras veces en que lo que tienes también, pues es simplemente el usufructo del puesto público. En lugar de el trabajo público, ¿no? Es decir, tienes una persona que lo que hace es cobrar un sueldo, pero no está capacitada para la función que se supone que debería de tener, ¿no? Y esos son diferentes problemas y tenemos los tres. Tenemos aplicación, tenemos negligencia y tenemos incompetencia, ¿no? Sin hablar todavía de corrupción, ¿eh? El tema es decir, limpiar esas instituciones del Estado, porque ahí están las instituciones, han costado mucho construirlas, pero no tienen alma, bueno, el alma está muy podrida, ¿no? Y el tema es largo, ¿no? Es decir, yo creo que sí tendríamos que detenernos y, y, y Y hablar repensarnos. mucho de esto, yo no sé qué es lo que en las conversaciones, voy a estar atento a las conversaciones que siguen de esta serie, porque, por ejemplo, el tema del abuso de la ley, ¿no? Hemos hablado del Estado de Derecho como un horizonte de lucha, pero no hemos hablado del derecho como un instrumento para entorpecer la solidaridad humana, y eso Y también eso lo también. tenemos.
Sí, ¿no? Entonces, sí. el uso de la ley para, ya sea como instrumento de venganza, como herramienta de terror político, o sea, o simplemente como, digamos, instrumento de extracción, ¿verdad? De extracción de recursos, que eso es lo más viejo tal vez de todo el Estado mexicano, lo ves en el siglo XVI, ¿no? Las comunidades de los pueblos mexicanos teniendo que pagarle a abogadillos y tinterillos españoles para que defendieran sus derechos de propiedad ante el encomendero o no sé qué, pues esa es la forma más vieja de extracción que tenemos a propósito de lo colonial, esa, ¿no? Esa forma, ese uso de la ley como un instrumento de extracción en lugar de como una forma, digamos, de garantizar los derechos públicos e individuales de las personas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Claudio. Yo quisiera seguir, pero bueno, tenemos un tiempo Eh, finito. Y pues aquí tenemos justamente lo que yo llamaría la agonía. A lo mejor no se podría llamar una agonía como lo estás planteando, sino una enfermedad que tenemos grave, que tenemos en el Estado, que tenemos que retrabajar, ¿no? Si queremos devolverle o hacer posible que ese Estado mínimamente de derecho pueda algún día cumplir con su vocación, ¿no? Y el pues soberano estaré también. atento. Muchas gracias por la conversación, Javier, y por Yo te agradezco mucho a facilitar ti. la discusión, esta como una discusión continua que voy a seguir realmente con muchísimo interés, porque pienso que es muy, muy oportuna e importante escuchar un poco lo que está la gente pensando y Yo creo investigando. que es importante para todos, es un diálogo que nos interpela a todos, ¿no? Es decir, pensar por lo menos el tema del Estado, sus problemáticas y sus posibilidades, ¿no? Y más allá de la coyuntura, ¿no? Ujú, Un ujú, poco en ujú, la sustancia de la problemática. Pero ujú. de veras ha sido un placer, un honor, como siempre, Claudio, y pues, Al gracias por contrario, estar y gracias por escribir y gracias por formar gente, man. Necesitamos eh, mucho. al contrario, Javier, muchísimas gracias. Fue un privilegio poder hacer esto, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo. Al contrario, Claudio, Ujú. mando un Un abrazote y que abrazo. todo vaya bien. Gracias.